Amigos de Arte en Casa, agradecemos al Ayuntamiento de Mérida por esa oportunidad de traer un poco de cultura a nuestros hogares. Recuerden que estamos en fase 3 y no debemos de salir para nada. Hoy les presentamos películas contra libros, Batalla de Creadores. Y me acompañan en esta aventura el escritor Mario López y el enmascarado del Facebook. Un reto interesante el defender las letras en un mundo en el que las películas son un producto más consumido que los libros. ¿Qué les parece si comenzamos con Naranja Mecánica? Dio a conocer, ahora sí que paradójicamente, porque primero la película es la que hace el boom y todo el mundo conoce a través de la película a Anthony Burgess. Cuando Anthony Burgess publica este libro, pues era un escritor no muy conocido, era un escritor de media tabla para abajo, así se le consideraba. Y cuando hacen la película de La Naranja Mecánica, que si no estoy muy equivocado, tú me puedes ayudar, ¿quién es el director de esta película? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. El, Bueno, el, fíjate el nada dios de más y nada dioses, menos Stanley que, Kubrick. imagínate, entonces creo que lo que potencializa y al propio escritor, en este caso sí es el director, es decir, el cine fue el que potencializó una obra literaria. Desgraciadamente, muchos no conciben que son dos artes totalmente diferentes, el cine y la literatura, aunque ambos se complementan, ambos incluso se proyectan uno al otro, como en este caso, que en el de La Naranja Mecánica. ¿Qué pasa con este libro? Que es un libro que, a pesar de que se escribió hace muchísimos años, hace casi 4 décadas, aún es un libro que todavía está vigente y que incluso se vende gracias a la película, que es todo lo contrario que puede suceder con otras obras literarias que primero se venden y después por el éxito de ventas, algún director quiere utilizar esta historia para hacer también más dinero, ¿no? Pero eso ya es otro tema porque estamos hablando ya del lucro económico, no de un lucro artístico, por decirlo así, ¿no? Y esto, nada más para hacer un paréntesis, es lo que va a suceder en el siguiente año o en el próximo, cuando Netflix publique la novela de García Márquez de 100 años de soledad. Eso va a suceder, creo yo, ¿no? Pero bueno, en el tema de La Naranja Mecánica, yo creo que era un libro muy poco leído que Stanley Kubrick hizo que la gente lea. Y de la película Enmascarado, ¿qué nos dices? Es una situación en la cual el, el libro pues no había adquirido, bueno, de hecho, incluso en América no llegó a ser conocido hasta después de la película, y hay Sí. algunas situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, el libro tiene 13 capítulos y la película llega hasta el capítulo 12. Kubrick le quiere dar este giro macabro, si podemos decirle de alguna forma, en el cual Alexander Delarge no termina bien, ya tiene su castigo con el famoso método Ludovico, y al final, pues él termina siendo una persona dañada por completo, cuando que en la versión de Anthony Burgess, el libro como tal, el protagonista logra reintegrarse a la sociedad, que era el fin último del tratamiento, ¿no? Por todo esto, aquí sí tenemos dos productos completamente diferentes. Anthony Burgess en su momento odió la película, eso es definitivo. Los críticos encumbraron a Stanley Kubrick en el método de la ultraviolencia utilizada, los gráficos, la violencia gráfica, muy importante para su época. Estamos hablando de los 70s, estamos hablando todavía estamos hablando de la revolución sexual. Hay escenas sexualmente explícitas en la cual incluso la actriz queda traumatizada después de esa escena. eh, Vemos algo que ahora no quiero decir común, pero sí lo vemos más a diario en noticieros y todo, como son golpizas a personas indigentes, personas que abusan de estos métodos experimentales sin saberlo. Y al final la película es una joya. Eso nos queda indudablemente por cierto. Y incluso eso que dices es muy correcto, ¿no? Porque yo adquirí en su momento
el paquete de la película junto con el libro, en una edición de bolsillo, llamémosle de alguna forma, del libro, muy condensada, que acompañaba a la obra de Stanley Kubrick, y muy buena, ¿no? Pues Les cambio un poco el tema. El Fistol del Diablo del Cine de Oro de México. es una de mis favoritas, ¿eh? Y ahí sí, ya entramos en el cine, en el terreno del cine mexicano y la literatura hispanoamericana, que es algo que nos gusta a todos. Y esta película me trae recuerdos especiales porque yo la veía con mi abuelita que falleció el año pasado. Esta obra literaria, para empezar, ya estamos hablando de otro siglo, ¿no? Estamos hablando ya de otros tiempos, de otras costumbres, de otras formas culturales, de otras expresiones culturales también, sociológicas. El Fistol del Diablo, no sé si a ti te pasa cuando ves la película que se desadapta mucho del guión original. ¿Tú cómo lo ves? Sí, No sé es, si has tenido la oportunidad de leer. Lo que pasa es que el libro del Fistol del Diablo es un libro que cuando lo ves asusta de entrada, ¿no? No porque diga diablo, sino por el tremendo mamotreto del libro que es, ¿no? En aquel tiempo los escritores les encantaba escribir medio millar de cuartillas y creían que eso ya era una novela, cuando vamos a ver en el siguiente caso, todo lo contrario, que puedes escribir una novela con tan solo 50 páginas, ¿no? No sé cómo tú lo ves. Sí, eso es muy importante decirlo, ¿no? Estamos hablando de la época de Pedro Páramo, de ese tipo de novelas en la cual eran, bueno, Pedro Páramo creo que la excepción porque es una novela muy corta para su tiempo, pero estamos hablando del Periquillo Sarmiento, de 500 páginas para arriba, ¿no? Algo muy difícil de hacer en el cine de ese entonces, en el cual nos estábamos acostumbrados a películas de hora 20, hora 30, cuando mucho, no como ahora que vemos películas de hasta 3 horas, y ahí teníamos hora 20 para meter todo, y recordarás, y quizás que incluso el Fistol del Diablo se dividió en tres partes, precisamente Sí, por lo mismo. Claro, la novela se prestaba para tal porque estaba muy bien capitulada, ¿no? claro. Es más, si me permites un segundo, tengo el tomo 2. No sé si se puede apreciar. Sí, claro, Es ahí el lo estamos Fistol del Diablo. viendo. Y nada más es el tomo 2, es decir, tiene, nada más para que te vayas midiendo el agua a los tamales, 720 páginas el tomo 2 nada más. Sí, es una obra muy importante dentro de la literatura mexicana, hispanoamericana, pero también, valga la pena decirlo, es muy difícil de leer. Y creo también que eso hizo que, por el contrario, la película fuera muy digerible. Eran historias muy cortas, muy cómicas, en un diablo realmente encantador, valga esto decirlo, con Roberto Cañedo, un señorón de la actuación, con Diablo, que llegaba a tentarte al puro estilo de Fausto, ¿no? De hecho, es nuestro Fausto de esta novela. Ajá, exactamente. Exactamente. Pero sabes algo que es muy curioso también, que en esa época el cine no pensaba tanto en la literatura como obras para pasarlas al cine propiamente, sino que los escritores de en ese entonces eran escritores de cine. Muy poca gente sabe, por ejemplo, de que incluso Juan Rulfo no solamente era escritor de literatura y guionista de cine, sino también era actor. Él fue utilizado en un par de películas, si no me equivoco, creo que Luis Buñuel lo ocupa como un taquillero de un circo. Juan Rulfo hacía ese papel y también lo utiliza en otra película, si no más bien recuerdo, en una película donde actúa Silvia Pinal, donde hacía también de un oficio, no recuerdo el nombre, no sé si era un barrendero o si era una persona que trabajaba en la calle. En ese, En en ese ese tiempo sentido, el cine, pero espera, en ese tiempo el cine estaba íntimamente ligado, estamos hablando
de cine y literatura mexicana. Entonces el cine estaba sumamente ligado a los escritores y viceversa, los escritores al cine. De hecho, muchos escritores, cuando dijeron, ¿saben qué? Yo ya no le puedo seguir a la literatura porque nadie me publica, me voy a seguir en el cine, y creyeron que su arte lo iban a expresar en el cine, cuando no necesariamente fue así. Muchos sí se tardaron un poquito en ser publicados y en ser reconocida su obra, como en el caso de Juan Rulfo, y otros de plano tiraron la toalla y dijeron, yo creo que en el cine me puedo expresar, pero al final del día no fue así, ¿no? Pero Mario, en ese aspecto, creo que Leñero fue el último de ese tipo, ¿no? Que era guionista de películas en sus ratos libres, y además un gran escritor, ¿no? Después de él, pues sí, no hemos Vicente tenido... Leñero es una referencia. Sí, Vicente Leñero es una referencia de la época, digamos que de los escritores que empezaron a marcar una línea divisoria con los escritores postrevolucionarios. Fue Leñero, fue Ibargüengoitia, fue Juan Rulfo, fue el mismo Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es uno de los escritores que introdujeron a la literatura nuevos sistemas narrativos que se fueron separando de este discurso revolucionario, como este de Manuel Paino, como del Nigromante, como esta novela de Mariano Azuela de Los de Abajo, que nada más hablan de revolución. Bueno, incluso Jorge Ibargüengoitia, en toda su literatura, que es bastante moderna, digámoslo así, también utiliza un poquito el lenguaje revolucionario, pero de una forma más irónica, más sarcástica, que es lo que se le agradece a Ibargüengoitia que haya escrito así, porque también, si bien es cierto que está tomando o retomando temas revolucionarios, ya lo está haciendo con una tonalidad un poco diferente, como lo hacían estos escritores, que eran más realistas. Lo que está haciendo Ibargüengoitia, lo que en su momento hizo Ibargüengoitia, fue separar este tipo de novelas, por ejemplo, muy mamotréticas, en el sentido de que eran demasiadas palabras, demasiadas historias, demasiadas páginas. La gente ya no tenía tanta afición por leer este tipo de novelas. ¿Qué es lo que empieza a hacer? El recurso literario empieza a cambiar, el discurso empieza a cambiar, y a esos escritores es que se les agradece esto. Vicente Leñero fue de esos primeritos en hacer novelas muy cortas, guiones muy cortos, retratos de la sociedad muy cortos, para hacer precisamente eso, llamativa la literatura de mediados del siglo XX. Acabas de hacer, de alguna forma, una introducción casi perfecta de la siguiente obra que vamos a debatir. Es una de mis favoritas, y ha dado para una gran película, para una canción igual de buena, y es una obra sumamente digerible, sumamente legible en el sentido estricto de que te la echas si te aplicas en un día, y estoy hablando de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, ¿no? Este libro yo lo leí en la secundaria, pero no sabía que había una película. Cuéntanos, Mario, primero de la obra escrita, y el enmascarado responderá. Sí, a José Emilio Pacheco lo que se le ve en sus obras literarias es lo conciso. O sea, de hecho, a él se le llegó a nombrar el Anton Chekhov mexicano, porque era en tan pocas palabras, con una historia tan condensada, podía describir tantas cosas o asintomatizar tantas cosas de lo que estaba sucediendo, no solamente en la sociedad, sino en el psique del mexicano. Como a mucha gente en su época, esta novela de Las batallas en el desierto se escandalizó por el tema que trata la novela, que es un tema donde se aborda la moralidad, se aborda los mitos, los tabúes sociales en cuanto al tema de la sexualidad, que fue cuando México empieza un poquito a abrirse a estos temas, ¿no? A discutir estos temas, a retratarlos en la literatura,
en el cine incluso, si no me equivoco, hay una película de Blanca Guerra donde ella hace de una maestra de un niño como de 14 o 15 años que se enamora de él. En este caso es lo contrario. El niño, Carlos, es el que se enamora de Mariana, que es la mamá de su mejor amigo. Y entre lo que sucede en la novela es que, pues, aparentemente Mariana responde o corresponde a ese amor, pero por los mismos velos sociales que tenemos en nuestro país y en el mundo, pues ese amor era un amor imposible, ¿no? Oye, y lo que me toca platicarles es la versión cinematográfica. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Que la hicieron en 1987, estuvo en manos de dos directores, y precisamente el guión estuvo a manos de Vicente Leñero, ¿no? La transformación en obra a película, casualmente estuvo en manos de quien hablábamos antes, ¿no? Al final queda en manos de Alberto Isaac, un muy buen director de costumbrista, y teniendo como protagonistas a Elizabeth Aguilar, una de las más bellas actrices en su momento, y Luis Mario Quirós, si se acordarán de él, en Papá Soltero, y más recientemente en alguna novelilla por allá. Bueno, de hecho ayer casualmente lo vi en la novela de La Gaviota, haciendo el papel de un doctor, a Luis Mario Quirós. Él era el famoso Carlos de la novela, ¿no? Productor, él. Sí, está él y junto con su hermano están haciendo muy buenas obras de teatro y las están llevando, bueno, antes de la pandemia, por supuesto, antes de todo este parón que estamos sufriendo. Estaban haciendo muy buenas obras de teatro entre ambos, ya retirados de la actuación, pero pues creo que a la gente de nuestra generación y gracias a sistemas de streaming como los de Televisa, Papá Soltero sigue un poco vigente, ¿no? Con César Costa y con Edith Márquez, por supuesto, que es la gran representante de esta serie. Pero en cuanto a la película, capta totalmente la esencia del libro. Y pues bueno, como pilón para aderezar esta obra y hacerla aún todavía más grande, tenemos la canción de Café Tacuba, que simplemente se llama Las Batallas, que igual retrata de manera fabulosa todo este caos que tiene el pobre Carlitos respecto a su amor por Mariana. Como bien dices, es un niño en edad escolar, quizás ya entrando a la preadolescencia, a la pubertad, y pues siente un amor muy verdadero y profundo hacia la mamá de su amigo, que, dicho sea de paso, es la amante de un político, ¿no? Algo que también causó un poco de revuelo en su momento, el tema de la familia de clase media, la segunda familia, que sufre un poco el hecho, en el caso del amigo de Carlitos, sufre el hecho de no tener al papá en todo momento, pero es una novela buenísima, una película muy buena y complementada con una canción que al día de hoy, bueno, contaban los tacubos que José Emilio Pacheco los fue a ver a un concierto, y al momento de escuchar la canción se puso a brincar el slam con como si fuera un jovenazo, y al final no pudieron conocerlo en ese momento porque pues era mucho la algarabía por Café Tacuba, ¿no? Una de las bandas más importantes. Pasamos a una obra que muchos dicen que es mejor la película que el libro. Incluso la han pasado mucho por tele abierta. Nos referimos a Como agua para chocolate. Bueno, es el mismo caso del primer tema que platicamos, de La Naranja Mecánica. Laura Esquivel era una escritora muy poco conocida, que de hecho se dedicaba a escribir telenovelas. Imagínate, bueno, muchos ya consagrados hoy en día comenzaron en la década de los 90 del siglo pasado a experimentar con su arte, y en este caso me refiero a Alejandro González Iñárritu, que el cineasta había empezado a experimentar con programas, no sé si te acuerdas, tú estábamos muy chavos, teníamos, bueno, no sé qué edad tienes tú, pero yo tenía como 10 años. No sé si recuerdas un programa que se llamó Hora Marcada. Por supuestamente, claro que sí. Hora Marcada, en algunos programas de estos estuvieron dirigidos por González Iñárritu.
No sé Y si por tú Guillermo del tenías Toro, en cuenta este tema. ¿Eh? y por Guillermo del Toro también. Guillermo del Toro también, exactamente. Y en algunos capítulos también, Chivo Lubeski fue el director de fotografía. Entonces, Laura Esquivel es de esta generación de artistas que estaban empezando a dar a conocer su arte. Laura Esquivel ya había escrito este libro de Como agua para chocolate, pero no había pegado tanto en el medio literario, no la tomaban tan en serio porque venía de ser una escritora de telenovelas. Hasta incluso hoy en día, si tú le dices a un escritor, no sé, ya un poco reconocido, que eres escritor de telenovelas, no te va a tomar tan en serio, ¿no? Sin embargo, cuando hacen la película, ¿quién fue el director? ¿Fue Arau? Sí, sí, no, a ver, si no estoy mal fue Ripstein. Alfonso Arau, si no me equivoco, No, ¿no? no tienes razón, fue Alfonso Arau. Y precisamente ahí va un chisme que te iba a contar. Bueno, que he leído en varios foros y varias páginas, que el propio Arau era esposo de Laura Esquivel. En el momento que se casan, él le pide escribir la novela como un medio para llevarlo al cine. Y, y Laura Esquivel pues, le dice, pues sí, o sea, el esposo hace famosa al final de cuentas a Laura Esquivel, ¿no? Con esta novela, con esta adaptación cinematográfica. Pues yo creo que en este caso pegó mucho más la película que el propio libro, que se hizo muy famosa la película, que creo que ganó no sé cuántos Arieles por unos actores, el buen guión, etcétera, fue que el libro se empieza a revender, empiezan a conocer más a Laura, que de hecho creo que fue el único libro, digamos, famoso que tuvo, ¿no? Porque después publicó un libro de cuentos y no pegó tanto, luego publicó un libro para niños, tampoco pegó tanto, es decir, se le quedó estigmatizada esta película, ¿no? Como agua para chocolate. Bueno, quitando a una señorona de la actuación que es Regina Torné, creo que todos quedaron estigmatizados por esta película, porque después vimos muy poco a Lumi Cavazos. Pues Lumi Cavazos también, claro. Se fue mucho al teatro. Precisamente mencionabas ahorita algo interesante. Esta película la fotografió el Chivo Luzbeski por la cuestión de la revolución y todo eso, ¿no? Todos al final de cuentas, bueno, quitando a Arcelia Ramírez, que después pues fue una de las consentidas precisamente de Arau, todos los actores como que decidieron ir por otro lado, ¿no? El famoso Mario Iván Martínez, que era uno de los amores de Tita, pues ahorita hace covers de Cricri y cosas para niños, entonces todos como que desviaron un poquito la atención. La propia Laura Esquivel escribió un libro hace poco, y si a Lupita le pasara algo, la verdad es que no me acuerdo el nombre quiso hacer su comeback después de divorciarse de Alfonso Arau, pero tampoco fue que haya pegado mucho, ¿no? La película es muy buena, está muy apegada al libro, los capítulos, yo sinceramente primero leí el libro, y lo habré leído en un verano 4 o 5 veces, quizás porque era de los pocos que tenía ese y el famosísimo ¿Por qué Chiapas? de Luis Pasos, eran los que tenía a la mano en ese momento, pero lo habré leído 4 o 5 veces y me sabía las recetas, las sentías y las olías y las disfrutabas con el libro, ¿no? Al final de cuentas, al trasladarlo a la pantalla grande, tú como fan del libro estás esperando ver esos pequeños detalles y claro que los cumple completamente. El famosísimo platillo de los codornices de pétalos de rosa, que hasta el día de hoy no me sale porque no encuentro los pétalos de rosa adecuados para que sean comestibles. La diarrea que les da en la boda de la hermana mayor con el amor de Tita precisamente. Al final, Regina Torné, cuando mueres, dramático totalmente, cuando sientes que al fin ya se libera Tita de esa, no me gusta llamarlo así porque está muy feo, ¿no? Pero de esa carga que la costumbre, el costumbrismo de la época le había impuesto, el hecho de que la hija menor tuviera que cuidar para siempre a la madre, renunciando al amor, renunciando a tener hijos, renunciando a tener una propia familia,
incluso sin pensar, en su momento yo lo pensaba mucho, es sin pensar quién iba a cuidar a esa hija menor, ¿no? Al momento de morir la madre a los 50, 60 años, ¿quién se haría cargo de esa hija menor al no tener hijas, ¿no? El reencuentro final con el que fue su gran amor, que era su cuñado también, es muy padre, muy bien retratado. Ludwig Cavazos, perdón, en un papel extraordinario. Alfonso Arau demostrando que era uno de los grandes cineastas en ese momento, y bien llevado el guión a la pantalla. Por último, nos referimos a una serie de novelas de suspenso, pero en específico a un segundo libro y a la segunda película en ser filmada, El silencio de los inocentes. Sí, El silencio de los inocentes está catalogada como una novela thriller. Ese es, digamos, que el género literario en el que se envuelve este tipo de escritura, ¿no? Aquí, a lo contrario que ha sucedido con algunos libros mexicanos que se han vuelto película, en este caso, generalmente la literatura gringa es muy diferente, porque primero suele pegar el libro y es cuando vienen las grandes producciones para hacer la película. Es decir, los norteamericanos no le tienen miedo a ese toro, ¿eh? O sea, ellos sí dicen, es un tremendo libro, pero tenemos directores, guionistas capacitados para hacer incluso algo mejor que lo que el escritor pensó, ¿no? En su momento. Y fue el caso, El silencio de los inocentes es el caso. La película, bueno, tú no puedes desligar a Anthony Hopkins de Aníbal Lecter, ni Aníbal Lecter no lo puede hacer otro actor que no sea Anthony Hopkins. Ahí te voy a debatir en un minuto. Cuando tú lees la novela, dices, caray, creo que no hay alguien que pueda hacer este papel mejor que él. Si acaso, si entre paréntesis podemos poner a Jack Nicholson, tal vez. Pero fuera de ellos dos, no creo que haya alguien mejor capacitado para hacer al doctor Aníbal Lecter. Pero bueno, creo que tú tienes otra opinión, a ver. No, a lo que te iba a comentar es que precisamente en la serie que estaba en Netflix hasta hace unos días, Hannibal, Matt Mikkelsen, el actor danés, que es poco reconocido en el circuito hollywoodense, afortunadamente, porque es un gran actor para este tipo de cosas, hace un papel tremendo que borra completamente de tu mente a Anthony Hopkins. Si eres una persona de los 30 para abajo, te puedes quedar con ese Hannibal Lecter sin ningún problema y lo vas a disfrutar tremendamente, ¿no? Para nosotros que somos un poquito mayores, pues siempre va a ser definitivamente Anthony Hopkins, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente hizo una película, hizo 3 películas personificando a Hannibal Lecter. Unas con más éxito comercial que otras con más valores artísticos que otras, pero precisamente El silencio de los inocentes, que se llevó 5 premios Oscar, los más importantes, estamos hablando de guión, dirección, mejor película, mejor actor y mejor actriz, cosa que ha pasado 3 ocasiones en toda la historia del cine, y puso la vara muy alta para las siguientes producciones, que fueron Hannibal, que en el orden cronológico es el tercer libro, pero, perdón, en orden de escritura es el tercer libro, pero en orden cronológico es el segundo, con una nueva actriz. Ya no estaba, ahí se me fue el nombre de la actriz, pero entra Julianne Moore, igual de gran manufactura su papel, y el tercero, que a la vez es el primero, Dragón Rojo, siempre con Anthony Hopkins, con Edward Norton y con Ralph Fiennes. Tenemos allá 3 ganadores del Oscar, en un debate muy interesante, ¿no? Luego vino la porquería, porque la verdad es que es una porquería de Hannibal, el ascenso, no sé qué, que al pobre Thomas Harris se quedó sin dinero y le dijeron, oye, te damos $1 millón por hacer esto, porque necesitamos hacer un Hannibal precisamente para las nuevas generaciones, y no más no, fue pura lana, escribir por lana, se notó en la manufactura, se nota en el guión, se nota en las actuaciones rechifísimas, nunca conectas con el actor, nunca conectas con las víctimas, que eso es algo que también tenía El silencio de los inocentes.
conectas con todos. Conectas con Clarice, conectas con Hannibal, conectas con Buffalo Bill, conectas con las mujeres que son desolladas por el villano, aunque el villano como tal es Hannibal, esa dualidad que en ese entonces todavía no estaba tan presente, el hecho del antihéroe, como le llaman ahora, que no es un héroe como tal, pero sí es el bueno, al final de cuentas es al que quieres que le salga bien las cosas, ¿no? Y eso hace todo una película redonda, que después pasó por varios directores, la serie, perdón, la saga, hasta terminar con esta saga de Netflix, que en 3 temporadas, tanto el actor Thomas Danzig, como el Matt Mikkelsen, en sus papeles de Will y de Hannibal, hacen un trabajo tremendo, ¿no? Y bueno, en conclusión, ¿a ti qué te gustó más, la película o el libro? Mira, es de esas dudas que están canijas, ¿no? Porque el libro de El silencio de los inocentes es muy bueno, te adentra a todo este mundo de Hannibal, mucho más explícito, por supuesto, como lo permite la literatura. Quizás en la película ves las recetas ya preparadas con el morbo de que están comiendo las personas, pero en la novela ves el modo de cómo Hannibal prepara cada platillo emblemática. Hay una escena emblemática en la que se comen a uno de la orquesta filarmónica, incluso la directora del patronato de la orquesta le pregunta qué es, y él le dice, te lo digo, no te lo vas a comer. Como dato así súper clavadísimo, esa mujer es la esposa de Dino De Laurentiis, el productor de toda la saga, un gran productor de Hollywood, y además un gran deportista, porque es un hombre del deporte en Italia, con la Lazio, donde juega el mexicano Edwin Lozano. Así que él soltó la lana para que el Chucky pueda ir a jugar allá. Y allá nada más vemos el platillo preparado al final de cuentas, ¿no? Pero la literatura es muy rica en ese sentido, porque desarrolla toda la preparación de cómo mata al fulano, cómo lo embosca, cómo lo sazona, qué ingredientes utiliza, qué parte de su cuerpo es el que selecciona, y al final, por eso el libro tiende a ser mejor el 90% de las veces por los detalles, ¿no, Mario? Claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que no es el último que vamos a comentar, ¿o hay otro? Sí, ese es el último. Ok, porque quería comentarte a modo de conclusión que, bueno, para empezar este debate de qué es mejor, el libro o la literatura, digo, es muy válido, ¿no? Es válido, pero yo creo que hay que separar también que la literatura y el cine tienen recursos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, son recursos que al final del día, al que le encanta leer, pues los disfrutará, y al que es cinéfilo también disfrutará una misma obra, ya sea que se haya escrito literariamente o se haya hecho a través de una pantalla. Pero a lo que voy es que habrá obras literarias que no podrá reproducir al 100% como el lector se las imagina, no podrán ser reproducidas de esa manera en el cine, como por ejemplo que mencionaba hace un momento, que ya me urge ver cómo Netflix va a hacer, cómo Netflix va a llevar al cine una obra que partió a la literatura en dos, que es 100 años de soledad, no solamente por la historia, por lo que representa, por los personajes, por la forma en que García Márquez ambienta Latinoamérica del siglo XIX. ¿Cómo le van a hacer para hacer volar a Remedios la Bella? ¿Cómo van a hacer la matanza de los 3,000 trabajadores de la compañía bananera? ¿Cómo van a hacer volar a José Arcadio Buendía? Dale que le iPhone, ¿Cómo van a hacer el último Buendía mitológico con la cola de cerdo? Es decir,
todos estos recursos literarios que son muy ricos, el cine a lo mejor los limita un poco y viceversa. Habrá recursos que el cine puede hacer manifiestos visualmente que la literatura aún no ha podido hacer. Es decir, cada arte, cada segmento tiene sus propios recursos que que hace la literatura, y la literatura nunca va a poder hacer lo que hace el cine, ¿no? Sin embargo, como dije al principio, se complementan y pues es lo que a los cinéfilos y literatos pues nos sacude, ¿no? Ver una buena obra literaria en el cine, así como ver un buen cine que ha sido una buena obra literaria, ¿no? Yo creo que eso es lo que quería comentarte. Sí, sin duda alguna, Mario, definitivamente. No tenemos, ahorita estamos peleando, ¿no? Porque es parte de esta transmisión, en cuanto a qué es mejor, si el cine, la obra en el cine o la obra escrita. Pero creo que las dos tienen su encanto, y la función de este programa, amigos que nos están viendo, es precisamente que si te gustó la película, corres a buscar el libro, y si te gustó el libro, corres a buscar la película, porque ambas te van a complementar algunas cosas, ¿no? Es una cosa diferente, es una cosa que vas a disfrutar igual, y recordemos que ahorita tenemos que permanecer en casa, estar muy atentos a las indicaciones de nuestras autoridades, y sobre todo vamos a tener un poquito más de tiempo de lo normal. Entonces, pues disfruten la película, disfruten el libro, y esperemos tener una segunda tanda. Nos quedan, hay muchísimas obras que podríamos debatir en este formato. Mario, espero que tengamos una segunda oportunidad, y quizás hasta una tercera, para debatir algunas obras más emblemáticas de otro tipo de cine, ¿no? Nos faltan el cine europeo, nos falta el cine muy comercial norteamericano, nos falta el cine sudamericano incluso, que tiene en Vargas Llosa algunas obras tanto de cine como de cine como obviamente las escritas. Entonces nos da para mucho más esto, pero pues desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó, ¿no? Te agradezco mucho, Mario. Eres un reconocido escritor, y por tanto tu opinión es más que válida para estos casos, ¿no? Gracias por la invitación. Saludos a todos y quédense en casa. Pues solo nos queda agradecer a todos por seguirnos en esta transmisión de Arte en Casa, y al Ayuntamiento de Mérida por la oportunidad para hacer llegar un poco de cultura en nuestros hogares. Hasta la próxima.